Comenzando el segundo ejercicio, me dice lo siguiente. Un cilindro con pistón contiene 0,25 moles de oxígeno a 2,4 por 10 a la 5 pascales y 355 Kelvin. El oxígeno puede tratarse como gas ideal. Primero, el gas se expande isobáricamente, al doble de su volumen original. Después se comprime isotérmicamente, a su volumen original. Y, por último, se enfría isocóricamente hasta su presión original. Se me piden tres cosas: graficar todo el ciclo, calcular la presión máxima de todo el ciclo y el trabajo neto. Tres cosas puntuales. No se me da ningún gráfico, de hecho es justamente lo que se me pregunta en el inciso A. Se me dan tres fases. Primero una expansión isobárica, luego una compresión isotérmica y al final un enfriamiento isocórico. Graficando cada uno de estos procesos, tenemos lo siguiente. Se me dice que el gas se expande isobáricamente. Pongamos un punto acá, un punto arbitrario, no importa, que va a ser nuestro punto de inicio. Nuestro punto 1 le llamaremos. Se me habla de una expansión isobárica. Isobárica quiere decir misma presión, y cualquier recta que sea horizontal va a tener la misma presión en cualquier punto. Por tanto, si yo estoy empezando de acá, una recta horizontal me va a representar justamente ese proceso. Y como es expansión, me va a ir hacia la derecha. Es expansión, derecha. Un volumen inicial a un volumen final. Este es menor que este. Por tanto, está expandido. Y este va a ser nuestro punto 2. Nuestro punto 2. Y esta es la primera fase. Llegamos acá. Se me dice, después se comprime isotérmicamente a su volumen original. Se comprime. Por tanto, el volumen de este va a disminuir. ¿A qué punto va a disminuir y en qué forma? Se me dice isotérmicamente. Por tanto, va a asumir la forma de una isoterma. Como va a disminuir el volumen y la forma de la isoterma es general, es así, siempre es así, lo que yo debería de trazar es una recta de esta forma, ahí, algo curveadito, un poco curveadito, de modo de que se note que es una isoterma. Una isoterma, perfecto. ¿Por qué en este sentido? Porque se nos habla claramente que es una compresión. Por tanto, de acá va a llegar acá, que es un volumen menor al punto 2. Y me va a llegar a este punto que voy a denominar el punto 3. Listo, ya tengo 1, 2, 2 a 3. Solo me falta una fase. Se me dice que se enfría isocóricamente hasta su presión original. Isocóricamente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la gráfica, isocóricamente quiere decir mismo volumen. De acá a 3, cualquier recta que me sea totalmente vertical me va a tener el mismo volumen. Un proceso isocórico. Por tanto, yo grafico ese último proceso. Listo. Llegamos de 3 a 1. Y se acabó. Esta sería nuestra gráfica. Por supuesto, podemos acá ponerle algunos valores. Esto puede ser B y esto puede ser 2B. ¿Por qué? Porque se me dice claramente que inicialmente el gas se expande isobáricamente, al doble de su volumen original. Si este era el volumen original B, al doble, 2B. Y punto. En el punto 1 se me dice claramente que hay 2,40 por 10 a la 5 pascales. ¿Podemos escribir eso? Por 10 a la 5 pascales. La presión del punto 1. En el punto 3 no se me dice nada y deberíamos de determinar cuánto es su presión. En el punto 2 es la misma presión que en el punto 1. Listo. A modo de completar todo esto, calculemos los valores que no tenemos, como la presión en 3, la temperatura también es importante calcular la temperatura tanto en 2 como en 3, que son la misma, para hacer un cálculo más rápido. Así que, analizando y llevando el gráfico
activando el gráfico, ¿qué es lo que tenemos? Este es el gráfico que teníamos este es el gráfico que acabamos de trazar. Nuestro gráfico. ¿Qué es lo que voy a calcular ahora? Lo que no conocemos. En el punto 3 y 2 no conocemos la temperatura. Todo esto es una isoterma. No conocemos. Por tanto, ¿entre qué puntos podemos analizar? Lo más conveniente es utilizar el punto 1 donde sí conocemos la temperatura. La temperatura en el punto 1 es 355 Kelvin. Por tanto, entre 1 y 3, ¿qué es lo que vamos a tener? Entre 1 y 3 sería un proceso isocórico, el mismo volumen. Por tanto, ¿qué podemos aplicar? Aplicamos presión en 1, cociente de la temperatura 1 igual a la presión en 3, cociente de la temperatura en 3. Analizando un poco, presión en 1 tenemos, temperatura en 1 también, es 355 Kelvin, es dato del enunciado. Temperatura en 3 no conozco y de por sí era lo que de entrada quiero saber. Presión en 3 tampoco conozco, tampoco lo conozco. No conocemos, ¿verdad? Entonces utilicemos otra ecuación. Analicemos entre uno y 2. Dos puntos. ¿Qué tenemos entre 1 y 2? Entre 1 y 2 es un proceso isobárico, la misma presión. Tenemos B y 2B, por tanto tal vez es conveniente analizarlo. ¿En qué sentido? Entre 1 y 2, misma presión, podemos utilizar la ley de Charles. Temperatura 1, cociente igual a volumen en 2, cociente de la temperatura en 2. Volumen en 1, B. Volumen en 2, 2B. Temperatura en 1, 355 Kelvin. Temperatura en 2, no conozco. Pero acá este B con este 2B, un B y con un B se nos van. Por tanto, de acá puedo despejar de una vez lo que viene a ser la temperatura T2, que por estar sobre la isoterma en el punto 3 igual va a ser la temperatura T3, que me resulta ser 710 Kelvin. Y hemos obtenido la temperatura en toda la isoterma, 710 Kelvin. Dicho todo esto, podemos reemplazar en esta ecuación, le vamos a llamar ecuación phi, reemplazando en phi, reemplazando T3 en phi. ¿Por qué? Presión en 1 tenemos 2,40 por 10 a la 5. Temperatura en 1 también conocemos, 355 Kelvin. Presión en 3, no conocemos. Pero la temperatura 3 acabamos de calcularla. Por tanto, de acá puedo despejar la presión en 3. Despejando la presión en 3, lo que yo obtengo es la presión igual a 480.000 pascales. Y si observamos el gráfico y vemos lo que se me pide de entrada, se me piden tres cosas. Graficar el ciclo, ya está. Se me pide la presión máxima. La presión máxima, si vemos el gráfico con detenimiento, va a ser el punto el cual tenga una ordenada mayor. En pocas palabras, una presión mayor, presión u ordenada. El punto 3 es el que está más arriba, por tanto el punto 3 va a ser el punto de mayor presión. En pocas palabras, esta es la respuesta del inciso B. La respuesta del inciso B. Listo. La respuesta del inciso B, la presión máxima. ¿Qué es lo que nos falta? El inciso C, calcular el trabajo neto.
Para el trabajo neto, ¿qué es lo que voy a analizar? El trabajo neto simplemente va a ser la sumatoria de todos los trabajos de cada uno de los procesos que se tiene. En este caso solo son 3, por tanto, trazo el trabajo de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. 1 a 2, 2 a 3 y de 3 a 1. No hay nada más. Pero acá de entrada yo puedo observar que 1 a 2 tiene su área, ¿verdad? Su trabajo. De 2 a 3 igual tiene su área, su trabajo. De 3 a 1 no hay porque es una recta vertical, no existe trabajo. Para rectas verticales no existe un cambio de volumen, por tanto no hay un trabajo. De inmediato yo puedo decir que este trabajo de 3 a 1 es equivalente a 0. 0. Solo me quedan 2, de 1 a 2 y de 2 a 3. De 1 a 2 es simplemente un proceso lineal, isobárico. Para los procesos isobáricos, ya lo voy a hacer acá por separado, trabajo de 1 a 2, simplemente es la presión por el delta del volumen. La presión es 2,4 por 10 a la 5 pascales. Por el cambio del volumen, de 1 a 2. Al fin, es final sobre menos inicial. 2b menos b. 2b menos b va a ser igual a b, ¿verdad? Pero este b no me sirve del todo. No me sirve de nada en realidad. Si hacemos un análisis para el punto 1, con la ecuación presión, volumen 1 es igual a NR temperatura 1. Aplicando esto para el punto 1 y analizando. La presión la tenemos. 2,4 por 10 a la 5. El volumen en 1 no lo conocemos y lo hemos denominado B. N es 0,25. R, como estamos con pascales, podemos utilizar 8,314 para el sistema internacional. Y T1 sabemos que es 355 Kelvin. Conocemos todo menos B1, que es lo mismo que B. Despejando eso, yo voy a obtener que B es igual a 3,07 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y con este volumen yo ya puedo trabajar tranquilamente acá para el trabajo. Haciendo esa operación, que es relativamente sencilla, lo único que yo voy a tener es una multiplicación entre 2,4 por 10 a la 5 por 2,4 por 10 a la 5 por 3,07 por 10 elevado a la menos 3. Todo en el sistema internacional, por supuesto. 3,07 por 10 a la menos 3. Y 2,4 por 10 a la 5. Esto me resulta ser, esto es 3,07 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Y lo que me resulta de esto es en joules. Esto es 736,8. Ya tenemos el trabajo de 1 a 2. De 2 a 3 es lo único que me falta y solo me quedaría sumar. El trabajo de 2 a 3 es el trabajo de este ciclo, de esta parte, de 2 a 3, lo cual es isotérmico, un proceso isotérmico. Ya se ha demostrado varias veces, simplemente es N por R, por la temperatura 2 o 3 por el neperiano del volumen final sobre el inicial. En este caso el final es 3, volumen 3 sobre el volumen 2. Ese es el cociente que manejamos. Final sobre inicial.
Y la temperatura, por supuesto, de la isotérmico. Es lo mismo, temperatura 2 o temperatura 3. Igual ya la tenemos, ¿verdad? Es 710 Kelvin. El número de moles es 0,25. R, vamos a utilizar el valor del sistema internacional, 8,314. Temperatura en 2, ya hemos aclarado, es 710 Kelvin. Por 710 Kelvin, por el neperiano, el logaritmo neperiano del volumen 3 cociente del volumen 2. El volumen 3 es B y el volumen 2 es 2B, por tanto sería de 0,5 o un medio. Entonces, lo que se obtiene de esta expresión es simplemente menos 1022,9 joules. Y esto, por supuesto, es igual en joules. El trabajo total va a ser igual a la suma. No podemos evitar el signo acá. Sí o sí es con el signo. Por tanto, finalmente, sumamos. El trabajo final va a ser el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. Por supuesto, con su signo. Y el resultado me resulta ser menos 286,1 ¿qué cosa? Joules. Y esa es nuestra respuesta. Esa es la respuesta.